Jesús, el primer feminista. La verdad oculta de su ministerio. La fundación del cristianismo descansa sobre el testimonio de mujeres. Esta afirmación no es un postulado teológico moderno, sino la evidencia histórica y textual que la tradición posterior intentó suprimir. En este análisis riguroso, desglosaremos la evidencia bíblica que prueba que las mujeres fueron discípulas activas, líderes y las primeras apóstoles comisionadas por Jesús. Demostraremos que su ministerio operó bajo un discipulado de iguales que fue radicalmente contracultural en el siglo I. Finalmente, examinaremos cómo la Iglesia, al adoptar el patriarcado romano, traicionó ese mensaje original, dando lugar a siglos de subordinación. Si valoras la precisión histórica y la claridad teológica, presiona el botón de me gusta ahora y suscríbete para no perderte futuros videos que exponen las verdades fundacionales de la fe. 1. Primeras apóstoles y testigos, el máximo honor. El punto de partida de toda la fe cristiana es el evento de la resurrección. Y es aquí donde la figura de la mujer es elevada al máximo honor teológico, un hecho que la tradición eclesiástica ha luchado por mitigar durante siglos. Jesús confió a las mujeres el rol apostólico más importante, el de ser las primeras testigos del milagro que define el cristianismo. Históricamente, en el judaísmo del siglo I, el testimonio legal de una mujer era a menudo desestimado o considerado inadmisible en un tribunal. A pesar de este contexto cultural, los evangelios son inequívocos, las mujeres fueron las testigos primarias de la crucifixión, de su sepultura y de la tumba vacía. María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, estuvieron presentes cuando los discípulos varones se habían dispersado por miedo. Tras encontrar la tumba vacía, no solo fueron las primeras en encontrar al Cristo resucitado, sino que recibieron una comisión directa para ir y anunciar la noticia a los discípulos. Este mandato, la orden de predicar las buenas nuevas a los 11, constituye el acto apostólico por excelencia. Los primeros padres de la Iglesia reconocieron este rol, refiriéndose a María Magdalena con el título de Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. En esencia, Jesús invirtió el orden social y legal de su tiempo, eligiendo a las voces más marginadas de esa sociedad para que fueran el fundamento y la prueba de su mensaje. El hecho de que este sea el testimonio fundacional de la fe subraya que, para Jesús, la capacidad de ser un apóstol no tenía nada que ver con el género, sino con la fidelidad y la presencia. 2. El principio de igualdad, el discipulado de iguales. El trato que Jesús dispensó a las mujeres es, en sí mismo, un manifiesto radical de igualdad. Su ministerio operó bajo un principio fundamental, el discipulado de iguales. Esto significa que las mujeres no solo fueron bienvenidas, sino tratadas con la misma dignidad intelectual, teológica y espiritual que los hombres. Esta actitud era revolucionaria en el contexto judío rabínico, donde las mujeres eran excluidas de la mayoría de los estudios teológicos públicos y a menudo relegadas a roles separados en la sinagoga. La sorpresa de sus propios discípulos, cuando lo vieron hablando con la mujer samaritana en el pozo de Sicar Juan 4:27, no es trivial. Es una prueba de que el comportamiento de Jesús era contracultural y representaba un escándalo social para su tiempo. Pero Jesús fue más allá de la mera conversación. Él entabló debates teológicos profundos con mujeres, tratándolas como compañeras de estudio capaces de entender y debatir su misión. El ejemplo de Marta de Betania es clave, ella no solo escuchó, sino que entabló una conversación teológica profunda sobre la vida y la resurrección. Su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es idéntica a la que Pedro hace en otros evangelios. En ese momento, Marta es reconocida como una teóloga y una discípula de pleno derecho. Incluso cuando fue desafiado o criticado, Jesús defendió el valor y la acción de las mujeres. Cuando la mujer anónima ungió sus pies, sus discípulos, hombres, la reprendieron,
argumentando que el aceite debería haberse vendido. Jesús la defendió airadamente, diciendo que su acción era la preparación para su entierro y que dondequiera que se predique el Evangelio, lo que ella ha hecho también se contará, para memoria de ella. A través de estos actos, Jesús eliminó las barreras de género impuestas por la sociedad, la cultura y la religión, y afirmó que el acceso al reino de Dios y al discipulado era un derecho humano fundamental, no limitado por el sexo. Su ministerio, por lo tanto, no solo incluyó a las mujeres, sino que fue fundamentalmente no discriminatorio y basado en el principio de que todos los seguidores son iguales ante la Torá y ante Dios. 3. El gran cambio, la traición del patriarcado romano. El principio de igualdad y la visión radical de Jesús colapsaron cuando el cristianismo dejó de ser una fe marginal y perseguida para integrarse en el poder político. Este proceso de cambio no fue una evolución teológica, sino una adaptación al sistema de dominación de la época. El evento catalizador fue la conversión del emperador Constantino al cristianismo y la proclamación del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Al convertirse en la religión oficial y privilegiada del Imperio Romano, la Iglesia absorbió inevitablemente sus estructuras de poder. El Imperio Romano era profundamente jerárquico, misógino y patriarcal, y el liderazgo se basaba en el estatus, el poder y el género. La Iglesia, buscando la consolidación institucional y el poder político, sacrificó el discipulado de iguales por el modelo romano. Los roles de liderazgo y autoridad se redefinieron para reflejar la sociedad imperial, donde la voz pública y la toma de decisiones eran exclusivas de los varones. El resultado fue la marginación paulatina de la mujer de los roles de liderazgo que había ejercido en las primeras comunidades. El mensaje original de Jesús, que era radicalmente contracultural y liberador, fue reemplazado por la comodidad de la convención patriarcal. La Iglesia, en lugar de transformar el mundo, se dejó transformar por él, estableciendo las bases para siglos de subordinación femenina. 4. Las malinterpretaciones clave, textos usados para la subordinación. Para justificar teológicamente este nuevo orden patriarcal, se requirió una reinterpretación forzada de las Escrituras. Los líderes eclesiásticos posteriores apelaron a pasajes bíblicos, sacándolos deliberadamente de su contexto original, para imponer una teología de la subordinación femenina. Un recurso constante fue el relato de la creación en el libro del Génesis. La narrativa de que la mujer fue creada del hombre se usó como prueba de su origen secundario y dependencia inherente, a pesar de que el mismo texto también afirma la imagen y semejanza de Dios para ambos. De forma más perjudicial, la narrativa de la caída se interpretó para culpar directamente a la mujer por la entrada del pecado en el mundo, lo que estableció una justificación para su inferioridad moral y su necesidad de estar bajo la tutela masculina. La herramienta de subordinación más poderosa se encuentra en las epístolas pastorales, atribuidas a Pablo. Textos como Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 15, que ordenan a la mujer callar, someterse y aprender en silencio, fueron tomados como una ley universal y atemporal. Si bien la beca bíblica moderna señala que estos versículos probablemente respondían a problemas de orden específicos y a la proliferación de cultos heréticos en las iglesias de Efeso, la tradición los descontextualizó para imponer una imagen de mujer pasiva y sin autoridad para la enseñanza o el liderazgo. Esta lectura impuso la obediencia y la sumisión como virtudes femeninas esenciales, contrarias a la libertad que Jesús había otorgado a las mujeres en su propio ministerio. 5. La consolidación de la misoginia, la puerta del diablo. El mensaje original de igualdad de Jesús fue no solo ignorado, sino activamente subvertido y demonizado por las voces más influyentes de la tradición. Esta narrativa devaluadora sobre la mujer se consolidó a través de declaraciones teológicas que despojaron a la mujer de dignidad espiritual.
La misoginia teológica se manifestó tempranamente con figuras como Tertuliano, un prolífico padre de la Iglesia del siglo III. Tertuliano atacó frontalmente a la mujer, proclamando que era la puerta del diablo y que su misma existencia y su vestimenta eran una penitencia por la caída en el jardín del Edén. Esta visión no solo culpaba a la mujer por el pecado original, sino que la convertía en un obstáculo activo y constante para la santidad del varón. Siglos más tarde, la misoginia encontró su justificación filosófica con Santo Tomás de Aquino en el período medieval. Influenciado por la filosofía aristotélica, Aquino desarrolló una teología que calificaba a la mujer como un varón defectuoso o un ser accidental. Afirmó que la procreación de una hembra era el resultado de un debilitamiento del agente activo masculino y que, por lo tanto, la mujer está subordinada al hombre por naturaleza. Estas declaraciones, respaldadas por la máxima autoridad intelectual de la Iglesia de la época, sirvieron para cimentar la idea de la inferioridad femenina como un hecho biológico y teológico inmutable. Así, la tradición estableció la sumisión y la obediencia como las únicas virtudes femeninas aceptables. 6. El escándalo de la inclusión, rompiendo la barrera social. El ministerio de Jesús fue una constante refutación de estas normas de subordinación y segregación. Él no solo predicó la igualdad, la vivió, rompiendo intencionalmente todas las barreras sociales y religiosas que confinaban a las mujeres. La evidencia más notable del escándalo que su conducta generaba se encuentra en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, sus propios discípulos regresaron. La Escritura revela que ellos se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer, Juan 4:27. Esta reacción no es una simple curiosidad, sino la prueba irrefutable de que Jesús estaba actuando de una manera radicalmente contracultural, desafiando las estrictas prohibiciones rabínicas que impedían a un maestro interactuar públicamente con mujeres que no fueran de su familia. Al entablar una conversación teológica profunda con una mujer que era además samaritana, considerada hereje y socialmente impura, Jesús demostró que el acceso a su mensaje de amor y salvación no tenía restricciones sociales, raciales o de género. Su inclusión radical fue un acto consciente que priorizó la dignidad humana y espiritual de cada persona por encima de las normas de pureza o las costumbres sociales. Su ministerio fue, en esencia, un movimiento de liberación que se opuso a toda forma de marginación. 7. Fundadoras y patrocinadoras, la mujer como soporte de la misión. La participación de las mujeres en el ministerio de Jesús iba mucho más allá de la presencia pasiva, ellas eran el soporte logístico, económico y operativo de la misión. Esta realidad refuta la imagen posterior de la mujer confinada exclusivamente a la esfera doméstica. La mujer fue, en esencia, una agente activa y una fuente de poder dentro del movimiento. El Evangelio de Lucas ofrece una ventana crucial a esta realidad. El texto no solo documenta a mujeres que seguían a Jesús, sino que las identifica como patrocinadoras o mecenas. Lucas 8, 2-3 menciona explícitamente a varias mujeres, incluyendo a María Magdalena, Juana y Susana, declarando que ellas les ayudaban con sus propios recursos. En la antigüedad, un patrón o mecenas no era simplemente un donante, era alguien que confería un estatus y ejercía una influencia considerable sobre el grupo que financiaba. Al invertir su riqueza, estas mujeres poseían un poder de decisión y una autoridad inherentes que fueron fundamentales para la supervivencia del ministerio itinerante de Jesús. Este liderazgo económico se tradujo en liderazgo espiritual en las primeras comunidades. El cristianismo, en sus inicios, no se reunía en grandes templos, sino en iglesias domésticas, house churches. Estas iglesias se reunían en las casas de las mujeres que tenían los medios o la disponibilidad para albergarlas, convirtiéndolas en fundadoras de facto de los centros de la primera fe. Las epístolas de Pablo reafirman este estatus.
En el capítulo 16 de Romanos, Pablo saluda a múltiples líderes, muchas de las cuales son mujeres, otorgándoles títulos de gran peso. Destaca a Febe como diaconisa de la iglesia y, crucialmente, como benefactora o patrona de muchos, incluido Pablo mismo. Saluda a Priscila y Aquila, nombrando a la mujer primero, y reconociéndolos como compañeros de trabajo que arriesgaron su vida por él. Finalmente, saluda a Junia, que es reconocida por Pablo como notable entre los apóstoles. La presencia de Junia como apóstol es uno de los hechos más significativos. Los padres de la Iglesia la reconocieron como mujer durante siglos, hasta que la tradición patriarcal más tardía intentó cambiar su género gramatical a Junias, masculino. Su reconocimiento como apóstol, el más alto título de autoridad, y el rol de patronazgo de Febe demuestran que el movimiento original no solo aceptaba a las mujeres, sino que dependía de su liderazgo, su voz y su autoridad económica y espiritual. La exclusión de la mujer de los roles de autoridad es, por lo tanto, una distorsión institucional y no un mandato evangélico. Hemos llegado al final de este riguroso análisis. La evidencia histórica y textual que hemos desglosado presenta un contraste innegable entre el mensaje revolucionario de Jesús y la estructura patriarcal que la Iglesia oficial adoptó siglos después. A modo de recordatorio y síntesis, es crucial consolidar la profunda brecha entre estos dos mundos. Jesús fundó su mensaje sobre una apóstol, la tradición la llamó puerta del diablo. El rol fundacional de María Magdalena como la primera enviada del Evangelio fue subvertido por las voces de padres de la Iglesia como Tertuliano, quien calificó a la mujer como la puerta del diablo y la responsable de la perdición humana. La mujer pasó del máximo honor espiritual a la máxima culpabilidad moral. Jesús estableció el discipulado de iguales, la tradición exigió silencio y sumisión, el ministerio de Jesús fue un manifiesto de igualdad, tratando a la mujer como compañera intelectual y espiritual sin segregación. En contraste, la Iglesia institucional tomó pasajes como los de Primera de Timoteo para imponer el mandato de callar y someterse, eliminando la voz de la mujer de los espacios públicos. Jesús dependió del patrocinio femenino, la tradición declaró a la mujer defectuosa, mujeres como Juana y Susana financiaron el ministerio, y figuras como Febe y Junia fueron líderes y apóstoles. Esta autoridad fue desmantelada por la teología medieval de Santo Tomás de Aquino, quien declaró que la mujer era un varón defectuoso y subordinada por naturaleza. La raíz del problema, la romanización, el verdadero punto de quiebre no fue teológico, sino político e institucional. La Iglesia, al aliarse con el Imperio Romano después de Constantino, absorbió las estructuras de poder jerárquico y misógino en lugar de mantener la contracultura liberadora predicada por su fundador. La evidencia es clara. La subordinación de la mujer no es un precepto de Jesús, sino una traición histórica a su mensaje de amor y equidad. Reclamar el mensaje original de Jesús como un defensor radical de la mujer es un acto de justicia histórica y teológica. Te invitamos a reflexionar sobre esta verdad fundamental. Si este análisis riguroso y basado en la evidencia te ha ofrecido una nueva comprensión sobre el corazón de la fe, te pedimos que nos ayudes a difundir este mensaje de equidad y amor. Dale me gusta ahora mismo a este video. Tu apoyo nos permite seguir desentrañando las verdades históricas. Suscríbete al canal para que podamos seguir encontrándonos en futuros videos y construir una comunidad que valora la precisión, la justicia y la verdad. Gracias por acompañarnos.